Hola, mi nombre es Natalia Tunjano Mora, el tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. En este video voy a sustentar el trabajo realizado sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, usando pues las simulaciones y las gráficas que elaboré en el Excel. Bueno, acá podemos observar la primera simulación, que nuestra aceleración inicial es de 0.0 y nuestra velocidad es el último dígito de mi cédula, en este caso es el número 4, y acá podemos mirar los datos que nos arrojó la aplicación. Luego tenemos una segunda simulación donde la aceleración va mayor a 0. Entonces acá podemos observar el ejemplo y los datos que nos arrojó pues la aplicación también. Ya acá tenemos la recopilación de datos de las dos simulaciones, simulación 1, simulación 2, y ya tenemos pues los análisis de las gráficas. Como podemos observar, en la primera simulación, que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, se observa que la posición o distancia recorrida aumenta de manera lineal y constante con el tiempo. La ecuación de la línea muestra que la pendiente es de 4,4, lo que significa que el objeto recorre 4,4 metros pues cada segundo. Ahora tenemos en la gráfica de velocidad, podemos observar una línea completamente horizontal, lo que indica que la velocidad pues no cambia. Y bueno, la aceleración en este caso es igual a 0, lo que confirma que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad permanece constante y el cuerpo no acelera ni frena. Acá podemos observar pues las tres gráficas. Y bueno, acá tenemos ya nuestra segunda simulación, y en la segunda corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las gráficas acá ya cambian. Como podemos observar, ya todo cambia. Aquí se observa que la velocidad aumenta con el tiempo de manera lineal. Con la ecuación, con esta ecuación, nos da y igual a 1,23x más 4,25. Esto significa que el objeto empieza con una velocidad de 4,25 metros por segundo y va aumentando poco a poco con una aceleración constante de aproximadamente 1,2 metros por segundo. En este caso, en nuestra siguiente gráfica podemos observar que el movimiento sí tiene aceleración, por lo tanto la velocidad no es constante y la posición aumenta cada vez más rápido. Y bueno, acá tenemos una serie de preguntas que nos dicen cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues a partir de las gráficas. Y es acá donde se puede decir que el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de posición es una línea recta que sube de forma pareja. La gráfica de velocidad es una línea horizontal constante y la aceleración es 0. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición es curva ascendente, la velocidad aumenta linealmente, o sea, puede ser también una línea inclinada, y la aceleración es una línea horizontal distinta, pues de 0. Bueno, en una siguiente pregunta que nos hacen es sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es 0? Pues en este caso significa que la velocidad
no cambia con el tiempo. El cuerpo se mueve a la misma rapidez todo el tiempo sin acelerar ni disminuir la velocidad. Por lo tanto, el movimiento es rectilíneo uniforme. Y tenemos otra pregunta que nos dicen que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. Y acá respondemos que el área bajo la curva de la gráfica velocidad contra tiempo representa el desplazamiento o la distancia recorrida. En este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, esa área forma un rectángulo y equivale a la velocidad pues por el tiempo. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área es trapecio y muestra cuándo se desplazó el cuerpo mientras iba acelerando. En conclusión, en el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo se desplaza con velocidad constante y sin aceleración. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad siempre va aumentando de manera constante porque existe una aceleración. Cuando la aceleración es cero, el cuerpo se mueve siempre igual, sin cambiar su rapidez. El área bajo la gráfica de velocidad representa la distancia recorrida. Y con este trabajo pues comprendí un poco más sobre cómo se relacionan pues la posición, la velocidad, la aceleración en el movimiento y cómo identificarlas en las gráficas. Muchas gracias por su atención y gracias, profe, por la explicación.